Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, queridos hermanos, hermanas en Cristo y amigos y amigas que nos están sintonizando. Qué bueno que estás ahí sintonizado en este tu canal, Maná del Cielo, donde hay alimento para tu espíritu. Y de eso vamos a estar hablando hoy, del alimento, del verdadero alimento que es para nuestro espíritu, para nuestro ser interior. Gloria al Señor. Pero antes que comencemos en el consejo de la palabra del Señor, quiero darle gracias a Dios por su gracia, su misericordia y por el tiempo que hemos estado aquí en Maná del Cielo. Ya vamos para 3 años acá, gracias a Dios. Pero pastoreando la iglesia Monte Sinaí en la ciudad de Banais, este sábado estaremos de aniversario este sábado, cumpliendo por la gracia de Dios 22 años pastoreando la iglesia Monte Sinaí de la ciudad de Banais. Amén. Estaremos de manteles largos, de fiesta, en un culto de acción de gracias a Dios. No le llamo campaña de aniversario, no. Le he llamado un culto de acción de gracias a Dios, porque eso es lo que hacemos cada año. Le damos muchas gracias a Dios, porque Dios nos ha ayudado, nos ha sustentado, y por su gracia y misericordia, el ministerio sigue adelante. La obra sigue adelante porque está escrito que lo que es de Dios prevalece. Lo que es del hombre se deshace, pero lo que es de Dios permanece. Así que les hacemos una invitación, si usted es fiel oyente del programa El Sembrador de la iglesia Monte Sinaí, si quisiera acompañarnos, usted se congrega en su congregación, puede visitarnos. Eso sí, avísele a su pastor que si le da permiso de venir. No se venga sin avisarle al pastor. Haga todo en orden y puede venir a visitarnos. La dirección aparece ahí en la pantalla. Y si no aparece, yo se la voy a dar. Estamos en la ciudad de Banais, entre Van Owen y Sherman Way, ahí en la ciudad de Banais, exactamente. Estamos en el 6850 Banais Boulevard. Ahí aparece la dirección de la iglesia Monte Sinaí, que es de donde viene el programa su programa El Sembrador. Amén. La iglesia Monte Sinaí es la iglesia que el Señor me ha concedido pastorear, y estamos en el 6850 Banais Boulevard, en la ciudad de Banais. Amén. Si quiere visitarnos este sábado, pasado mañana, porque estamos en vivo, hoy es jueves, pero pasado mañana estaremos celebrando 22 años que el Señor nos ha concedido ministrar en la congregación, la iglesia Monte Sinaí. Gloria al Señor. Les invitamos, amén. Va a haber palabra del Señor sobre todo. Estará predicando con nosotros ese día el pastor David Tejada, que es el presidente de las iglesias Camino de Santidad. Él va a estar predicando la palabra del Señor. Es un amigo mío que nos conocemos de hace como unos 30 años, con el pastor David Tejada, de los ministerios Camino de Santidad. Va a estar con nosotros. Posteriormente tendremos una buena cena. Gloria al Señor. Están todos invitados. Si usted quiere venir, estamos ahí, apareció la dirección. Amén. Gloria al Señor. Para más información me puede llamar al área 818-335-3592. Usted sabe, los que han seguido este programa por estos años, yo no me gusta hacer tanto de invitación, de todo eso, pero en esta ocasión he sentido en mi espíritu de parte de Dios de que
Si usted nos quiere visitar y quiere saber de dónde viene el programa del Sembrador, será un hermano clandestino por ahí. No. Ya tenemos 22 años pastoreando la iglesia y precisamente en la ciudad de Banais, ¿ok? Gloria al Señor. No soy un pastor que me puse a pastorear. Mi pastor, que ya pasó a la presencia del Señor, Andrés Sapien, él fue el que me ordenó como pastor. Él me envió a trabajar en la área de Banais y en el orden de Dios, ahí estamos pastoreando hasta este día. Y como le digo, este sábado, pasado mañana, estaremos celebrando, dándole gracias al Señor por estos 22 años que podemos decir que Dios nos ha ayudado, nos ha sustentado y nos ha guardado, porque es Dios el que guarda de su iglesia, el que guarda los ministerios que ha dado a los hombres, porque el ministerio nos lo dio el Señor. Él mismo, dice en el capítulo 4 de los Efesios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Él el que nos ha constituido y por eso la obra sigue adelante, porque es el Señor el cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es el amo y Señor de la iglesia, porque Él compró la iglesia con la sangre preciosa de Jesucristo. Gloria al Señor. Hablando de alimento para tu espíritu, vaya conmigo, por favor, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que da, aleluya, el alimento, la comida que para vida eterna permanece. Amén. Hay una comida material que es para este cuerpo físico, que es temporal y que es de esta tierra, nuestro cuerpo. Por lo tanto, como este cuerpo fue tomado de la tierra y fue hecho del polvo, necesita un alimento que también, pues es de la tierra. ¿Por qué? Para alimentar este cuerpo que fue tomado del polvo de la tierra. Pero hay un alimento como el hombre que ha nacido de nuevo, bendito sea el Señor, ahora tiene vida eterna. Su alma ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Su ser interior ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo y necesita un alimento espiritual. Gloria al Señor. El ser interior del hombre es el ser que no vemos con los ojos, pero que sabemos que está dentro de nosotros, que es el ser interior. También se le puede llamar el alma, que es una persona interior, un ser que es imperecedero. Bendito sea el Señor, porque sepan una cosa, que el alma es un ser interior que no perece, es imperecedero. ¿Cierto? El alma puede pasar la eternidad. Oiga, la eternidad. ¿Por qué? Porque el alma es el ser que no perece, imperecedero. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Él no vino a salvar el cuerpo, porque el cuerpo un día va a dejar de funcionar y vuelve al polvo. Pero el ser interior, el alma, el Señor Jesús lo dijo claramente: yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Jesucristo el Señor vino a salvar nuestra alma. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Nuestra alma estaba en destino a la perdición, a la condenación eterna. Vamos a decir, por eso cantamos un canto que digo: mi alma estaba perdida. Amén. Gloria al Señor.
pero ahora tenemos vida porque el Señor ha venido a rescatar, a salvar nuestra alma, bendito sea Dios. Y el alma tiene su alimento también, así como el cuerpo, que es terrenal, tiene la necesidad de un alimento para que este cuerpo siga subsistiendo, siga funcionando. Necesitamos el alimento, pero el alimento para el cuerpo, pues naturalmente es terrenal. Pero el alma, aleluya, que ahora tiene, nuestra alma ya tiene la vida eterna, todos aquellos que han creído con todo el corazón en nuestro Señor Jesucristo y se han arrepentido de corazón y han reconocido a Jesucristo como su Salvador de su alma, aleluya, y se han rendido a Él. Ahora su alma tiene vida eterna, gloria al Señor. Por lo tanto, su alma necesita el alimento espiritual. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. En el capítulo 6 le dije, gloria al nombre del Señor. Del versículo 1 le voy a leer, ¿ok? Si usted quiere leer conmigo, pues ojalá tenga su Biblia ahí a su lado con usted. Y si no la tiene, pues escuche la palabra con atención. Eso sí, le ruego mucho, preste atención a la palabra. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, o sea, el mar de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca,
la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. La gente que se allegó al Señor, la multitud que se allegó a aquel monte donde estaba el Señor Jesucristo, vieron el milagro que el Señor había hecho, el famoso milagro que tanta gente sabe que sucedió. Aún la gente que no es cristiana saben de que el Señor Jesús multiplicó los panes en ese lugar, que de 5 panes y 2 peces, la Biblia dice pececillos, el Señor le dio de comer a 5,000 hombres. También dice la Biblia que sin contar las mujeres ni los niños, quiere decir que eran posiblemente al doble, unos 10,000, aunque la Biblia nada más da el número de los hombres, pero dice sin contar las mujeres ni los niños. Y como el Señor hizo ese milagro de la multiplicación del pan y de los peces también, y les dio hasta que se saciaron. Y vemos que todavía dice la Biblia que recogieron de lo que sobró 12 cestas. Lo dijo el Señor, que se recogiera todo lo que había sobrado para que no se perdiera nada. Hay una enseñanza también de que el Señor no le gusta que desperdiciemos lo que Él nos da. Especialmente en este país que todavía hay en abundancia, la gente desperdicia mucha comida. Mucha gente nomás medio picotea el plato y ya no quiso, y a la basura. Pero eso no le agrada al Señor. Amén. Ahí vemos un ejemplo que el Señor no le gusta el desperdicio. Él ordenó a sus discípulos que recogieran todo lo que había sobrado y dijo para que no se pierda nada. Pero las personas decidieron seguir al Señor, buscar al Señor. Naturalmente que el Señor se fue, se apartó de ellos porque el Señor sabía que la gente lo iba a buscar. Él de antemano sabía que la gente lo iba a seguir, que lo iban a buscar con el propósito de hacerlo rey. ¿Por qué? Porque sacaron ellos la conclusión de que les convenía tener un rey así, que hiciera milagros para que les diera de comer gratuitamente. De seguro que se les vino al pensamiento, lo vamos a hacer rey y ya con él pues no necesitamos trabajar, solamente le pedimos que haga otro milagro cada vez que necesitemos de comer y pues el Señor nos va, aquí está la papa, dijeron, aquí lo vamos a hacer a él rey. Pero el Señor sabía las intenciones que ellos tenían, que en realidad no estaban buscando al Señor por la necesidad espiritual, por la necesidad del alma, que el alma tiene necesidad de Dios. Mucha gente no se da cuenta que en su alma hay una necesidad de parte del hombre, necesidad de Dios en su vida. Y realmente se propusieron seguirlo y lo encontraron. Vemos que lo encontraron. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Vamos a ver aquí
donde vemos que dieron con el Señor. El verso 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ok? Ahora, el verso 22 del capítulo 6 dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella. Bueno, ya vimos que Jesús no necesitó de barca para alcanzar los discípulos. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Se fue caminando sobre el mar. Amén. Porque el único que camina sobre el mar es el Señor. Cualquier persona que quiera intentar caminar sobre el mar se va a hundir. Amén. El único que caminó sobre el mar fue el Señor Jesucristo. Y en otra ocasión también el apóstol Pedro caminó un poco también en el mar, pero tuvo la experiencia de caminar en el mar porque el Señor le dijo, ven, Pedro, a mirar al Señor, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y empezó a caminar Pedro sobre el mar, pero dice que viendo la tempestad, el viento y la tempestad, se comenzó a hundir. Y le pegó un gran grito al Señor, dijo, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor dice que trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben? Iba caminando bien, pero de repente su mirada se despegó de Jesús y puso la mirada en la tempestad y en las olas, y fue donde se empezó a hundir. Por eso los que tenemos a Cristo, los que hemos creído en Cristo, la Biblia nos dice, puestos vuestros ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Media vez despegamos nuestra mirada del Señor, empezamos a dudar, empezamos a querer, hermanos, flaquear en la fe, en el momento que ya no están nuestros ojos o nuestra mirada en el Señor Jesús. Tenemos que mirar con los ojos de la fe y poner nuestra mira en el Señor Jesucristo. No en ningún hombre, porque los hombres son imperfectos. Los hombres tienen muchas fallas y están expuestos a fallar, pero el que no falla jamás es Cristo. Por eso, hermano, hermana, pon tu mirada en Cristo. No la pongas en nadie más de que en el Señor. Amén. Cuando vayas a la iglesia, no mires los defectos del pastor, no mires los defectos de los hermanos, porque te vas a decepcionar. Siempre pon tu mirada en el Señor Jesucristo. Amén. La Biblia no nos manda a poner la mirada en el hombre. Al contrario, hay una maldición para aquel hombre que pone su mirada o su confianza en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo de carne por su confianza y su corazón se aparta de Dios, se aparta de Jehová. Usted no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en el Señor Jesús. Amén. Y sepa que sus demás hermanos, incluyendo al pastor, está imperfecto todavía, que está expuesto a cometer errores. Amén. Por eso usted y yo debemos de orar. Orar por los consiervos, orar por los pastores, orar por nuestros hermanos en Cristo Jesús, que se han guardado, librados de todo mal, de toda tentación. Pero si alguno falla, no lo hundas más. Ora por aquel hermano, por aquella hermana que ha fallado y pedirle al Señor que lo restaure, que lo afirme, que lo levante, que lo ayude a proseguir en el camino del Señor. Alabado sea Cristo. Entonces dice, verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos,
entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Recuerde que el Señor ya sabía por qué lo andaban buscando. ¿Ok? Lo vemos en el versículo 16. Perdón, versículo 15 del capítulo 6 de San Juan que estamos leyendo. El Señor entendiendo, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. Mire, el Señor, como Él es Dios, el Señor Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, que es el Señor, Él conoce todas las cosas, conoce las intenciones, conoce los pensamientos del corazón. Y Él entendió de que iban a venir, dice, mírenlo bien, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, ya ve, nos vamos a apoderar de Él. No lo vamos a dejar que se vaya, le vamos a decir que queremos que Él sea nuestro rey, pero ¿con qué intención? No con la intención de que el Señor se apiadara de ellos y perdonara sus rebeliones, perdonara sus pecados y le diera vida a su alma, porque el Señor es el que da vida a nuestra alma. Hay un cántico que dice así, a mí personalmente me gusta mucho, dice: Cristo es la vida de mi alma, es Cristo, mi Cristo. Cristo es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Él es la vida de mi alma. Él es el que llegó a mi vida y vino a darme vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Él es el que da vida a nuestra alma. Por eso el que cree en Jesús y lo hace su Señor, su Redentor, su Dios, el Señor le da vida. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que esta gente que se allegó al monte donde estaba el Señor y recibieron su enseñanza, y después el Señor no quiso despacharlos sin comer. Hizo un milagro para darle de comer a su cuerpo físico. Pero ellos lo tomaron a mal porque ya ahora querían hacerlo rey para que le siguiera dando de comer, hablando de la comida material para el cuerpo. Jesús nuestro Señor, en el capítulo 4 de San Mateo, el versículo 4, le dijo una palabra que cada cristiano debe de saberla. Cuando el diablo estaba tentando al Señor Jesús allá en el desierto, cuando fue llevado el Señor Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, dice que después de que había ayunado 40 días y 40 noches y no había bebido agua tampoco, dice que tuvo hambre. Y Satanás vio una oportunidad para tentar al Señor. Por eso el diablo se le llama también el tentador. Dios no tienta a nadie, dice Santiago en capítulo 1. El hombre es tentado de su propia concupiscencia o es tentado por el diablo. Pero Dios no tienta a nadie. Dios prueba al hombre. Es muy diferente que Dios te pruebe. Amén. Hay gente que está pasando por alguna tentación y el diablo está tentando, y en lugar de usar la palabra para rechazar toda tentación del diablo, dicen, ay, estoy pasando una prueba. No, esa no es una prueba, esa es una tentación que el diablo está poniéndote. El diablo vino a tentar al Señor Jesús y sabía el diablo que el Señor Jesús tenía hambre y que había estado en ayuno, y inmediatamente le tiró el dardo, la tentación, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
El Señor podía hacerlo, porque Él es Dios. Él podría hacer que esas piedras se convirtieran en pan. Pero el Señor no accedió a la demanda o a la tentación que el diablo le estaba poniendo. El Señor no accedió, no se sometió a lo que el enemigo le estaba insinuando. Si eres hijo de Dios, claro que el Señor sabía que Él es el Hijo de Dios y no necesitaba probárselo al diablo. El diablo quería hacerlo caer en una tentación. Pero el Señor Jesús no cayó en ella. Como es la voluntad de Dios de que usted también, hermano, no caiga en las tentaciones. Por eso hay que orar siempre. Amén. Hay que orar siempre, porque la oración es la medicina, el antídoto para que no entremos en tentación, para que no caigamos en tentación. El Señor le dijo a sus discípulos, orad para que no entres en tentación. La tentación la tenemos 24 horas al día, pero necesitamos orar, hablar con Dios y pedirle que nos ayude, que nos fortalezca, que nos sustente y que no nos deje caer o no nos deje entrar en la tentación. Porque hay muchos cristianos que andan cabizbajo, que no disfrutan la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque cada rato están cayendo en la tentación, porque no dedican tiempo a la oración. En estos tiempos, en las iglesias, el culto donde menos gente viene es el culto de oración. ¿Por qué? Porque mucho cristiano no ha entendido la necesidad de orar siempre para no entrar en tentación y para no desmayar. La Biblia dice claramente en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, ahí está una armadura que Dios nos ha dado, y parte de esa armadura dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, velando en la oración, no descuidando la oración. Amén. Entonces, en el capítulo 4 de San Mateo, volvemos ahí, versículo 4, el Señor respondió a la sugerencia de Satanás, a la tentación del diablo. El Señor le respondió con esta palabra y le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Oigan, entendamos esto. Cuando cada cristiano logre comprender a ciencia esta palabra que el Señor le dijo al diablo y que es tan necesaria que cada hijo de Dios sepa y entienda esta palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Hay cristianos que olvidan esta palabra o no la han entendido o no la saben. De que nosotros no solamente vivimos del alimento, de la tortilla, del frijol que comemos cada día. No, ese alimento sí es necesario para sustentar el cuerpo físico. Pero Dios tiene una comida, un alimento especial que es espiritual. Y el Señor lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. La segunda parte de ese versículo dice, sino también, oiga, también, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Este hermoso libro de Dios, esta palabra es espíritu y es vida. Aleluya. Este alimento, esta palabra es el alimento para tu espíritu, alimento para tu alma. Y Cristo lo dijo claramente, que no solamente de pan, estaba hablando del pan material, no solamente de pan vivirá el hombre, sino también tenemos que combinar, alternar, combinar el alimento físico, pero también el alimento espiritual. Hay personas que se olvidan de esta palabra que salió de la boca del Señor
que no solo de pan vas a vivir, hermano, en Cristo. Hermano, si tú ya te entregaste al Señor, necesitas alimentarte, aleluya, del alimento espiritual, que es alimento para tu espíritu y tu alma, aleluya, que es la palabra del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nos esforzamos, o trabajamos, o nos afanamos. Siempre, desafortunadamente, nos afanamos más, nos preocupamos más por el alimento para el cuerpo que por el alimento para el alma, para el espíritu. Yo les he preguntado a algunos hermanos que he visitado en sus hogares y les he dicho, oiga, hermano, ¿qué tanto has leído la Biblia en estos días que no has llegado a la iglesia? Y desafortunadamente me han dicho, hermano, no he leído la Biblia. Ahí está el problema, les digo. Porque tenemos tiempo para todo, para buscar el alimento para el cuerpo, trabajamos, nos afanamos, decimos nosotros en México, hay que ir a chambear para sacar para el chivo. Así decimos en México. O si no decimos, hay que ir a chambear para sacar para la tortilla. A ver. O vamos a ir a chambear para sacar para el taco. Amén. Y salimos al trabajo y se va a trabajar la gente y no faltan al trabajo. ¿Por qué? Porque hay que ir a traer el chivo. El chivo es el sustento para la familia. Así se le dice en México. Cuando las personas rayan, así se le dice en México. Hoy es día de raya. Cuando aquí se le llama el día de pago. Payment day. Payday se dice aquí. Día de pago, payday. Allá se dice día de raya en México. Y cuando llega el padre de familia, le da una cantidad a la esposa y le dice, vieja, ahí te va para el chivo. Que se da a entender que ahí va para la comida. Para la comida del cuerpo físico. Pero nosotros que ya estamos en Cristo, sabemos que no solamente, Jesús lo dijo, nuestro Señor, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el cristiano debe de asistir a la iglesia, debe de ir a alabar y adorar a Dios, porque ahí en la iglesia hay un pastor que le va a sustentar, le va a alimentar por medio de la palabra de Dios. Cada culto el pastor tiene una palabra, un alimento para tu alma que tú tienes que recibir. Gloria al Señor. Tienes que recibir el mensaje de la palabra de Dios, que va a ser alimento para tu alma, alimento para tu espíritu. Gloria al Señor. Pero ¿qué tanto te estás alimentando de ese alimento espiritual? El Señor le habló muy fuerte a estas personas que lo siguieron a Él, pero que solamente lo seguían con la intención de hacerlo rey. ¿Para qué? Para que les diera de comer lo material, la comida del cuerpo físico. Y el Señor los censuró fuertemente. Les habló fuerte el Señor. Cuando le encontraron al Señor, le hicieron una pregunta. Usted puede verlo ahí en el capítulo 6. Le hicieron una pregunta, el versículo 25 del capítulo 6. Mira la pregunta que le hicieron. Examina bien la pregunta que le hicieron. Y cómo el Señor no le responde conforme a la pregunta que le hicieron, sino que el Señor fue al grano. Inmediatamente lo censura de que la manera que ellos estaban haciendo el esfuerzo para buscarlo era una manera totalmente errónea, totalmente equivocada. Las intenciones que ellos tenían por buscar al Señor eran totalmente equivocadas a la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él por nuestra necesidad espiritual. Que reconozcas que sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Que reconozcas que sin Cristo
eres un esclavo del pecado. Y si venimos a Cristo porque comprendemos que solamente Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Que a Él es el que señaló Dios el Padre para dar vida y para dar perdón de pecados. Bendito sea el Señor. Los apóstoles, cuando empezaron a predicar el Evangelio, anunciaban, ¿qué anunciaban? Anunciaban el arrepentimiento en Cristo Jesús, el perdón de pecados en Cristo Jesús. Predicaban a Cristo Jesús, que en el Señor hay arrepentimiento, que en el Señor, aleluya, hay perdón de pecados, cuando hay un genuino arrepentimiento y un verdadero reconocer que necesitamos el perdón del Señor, que necesitamos de su bendita misericordia, aleluya, y que necesitamos que Él, aleluya, Él nos perdone, que Él nos lave de nuestros pecados con su preciosa sangre, como está escrito, que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, y de esa manera debemos allegarnos al Señor con necesidad de nuestra alma, con sed de Dios, sed de misericordia, sed de perdón de Dios, con necesidad, que realmente tenemos necesidad del Señor, cuando entendemos que sin Cristo nos perdemos por la eternidad, que sin Cristo nos hundimos en el pecado, y que solo Cristo es el único que nos puede libertar de esa esclavitud del pecado. Eso no lo entendían los que lo siguieron al Señor. Ellos lo siguieron por una simple necesidad meramente material y no espiritual. Toda persona que se acerca a Dios por una necesidad material o algún milagro que quieren recibir solamente, pues el Señor en su misericordia muchas veces se los concede, pero las personas al recibir aquello, como no vinieron por su necesidad espiritual, sino por otra, fueron motivados a venir a Cristo por otra necesidad y no espiritual. Tenemos el ejemplo de 10 leprosos que le gritaron al Señor. Los 10 leprosos le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor se detuvo, porque Dios, cuando tú le clamas, Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. El Señor es muy misericordioso. El Señor no defrauda a ninguno que le clama. Por eso Él dice, qué linda su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oh, aquel que clama al Señor de verdad, el Señor lo oye. Ellos le clamaron con una gran necesidad, y la necesidad de ellos era que querían ser sanos de la lepra. Bueno, el Señor los escucha. ¿Qué quieren que les haga? Señor, que seamos limpios, que seamos sanos. Y el Señor se los concedió y les dijo: váyanse, preséntense a los sacerdotes. Porque los sacerdotes tenían que hacer un examen de la purificación de la lepra. Iban a hacer un ritual. Y dice la Biblia que en el trayecto en que ellos iban a los sacerdotes donde los mandó el Señor, se dieron cuenta que estaban sanos. La Biblia dice que de los 10, únicamente uno regresó postrándose ante el Señor y dándole gracias. Y el Señor se admiró de que solamente uno hubiera regresado. Y dijo, el Señor hizo la pregunta a este hombre que llegó a postrarse agradecido de que el Señor lo había sanado, y dijo: ¿qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿A dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios por acción de gracias. Solamente ese, y ese no era ni judío, dice, y este era samaritano.
Lo mismo sucede hoy. Hay gente que se allega al Señor solamente para recibir un beneficio momentáneo. Pero el Señor quiere hacerte un beneficio eterno al darte la salvación cuando tú te allegas al Señor arrepentido y reconociendo que Él es el único que puede darte el perdón de pecados y la salvación de tu alma, el Señor Jesús. Bendito su nombre. Entonces vemos como en el versículo 25 del capítulo 6 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Se da cuenta que el Señor sabía que no lo estaban buscando porque al haber hecho el milagro del Señor, el Señor quería que entendieran que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador. Entonces el Señor se lo dice: que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes me están siguiendo y me están buscando porque les di de comer y porque se hartaron. La palabra saciarse es estar harto. ¿Alguna vez usted ha comido de una manera que dice: ah, qué harto quedé? Otras personas más educadas dicen: quedé bien saciado. Pero los que venimos por allá del rancho, que no tenemos un vocabulario muy elocuente o adecuado, decimos: me di una hartada. Tragué hasta que me harté. Amén. Hasta que me llené totalmente. Y Jesús se lo dice: comisteis y os saciasteis, y por eso me buscáis. Amén. Ahora mira, le dice el Señor una palabra que ojalá que usted y yo la entendamos bien claramente. Versículo 27 dijo el Señor: trabajad no por la comida que perece. La comida que perece es la que usted y yo comemos a veces hasta 3 veces al día. Esa es la comida que perece. ¿Ok? La comemos. El aparato digestivo hace un proceso, extrae los nutrientes de esa comida y lo demás va a la retina. Bíblicamente la retina es el lugar donde se echa el desecho del cuerpo, lo que nosotros le llamamos en México el excusado. Aquí el inodoro, el baño, la taza del baño, pero bíblicamente es la retina. Sale ahí. ¿Ok? Esa es la comida que perece. Amén. Pero el Señor recomendó que se trabajara más bien, o sea que si nosotros hacemos el esfuerzo para trabajar, para ganar y comprar la comida que perece, porque la verdad es, ¿para qué trabaja la gente? Por lo primero que trabajamos para la comida. Amén. Si no trabajamos, no va a haber para el chivo, no va a haber para la comida. Tenemos que sacar, ya lo demás es secundario, ya para pagar la renta, para pagar los biles. Pero primeramente, toda persona que trabaja, su pensamiento es para ir a sacar para la comida. Amén. La persona que va a trabajar,
que trabaja su jornal de un día, dice, bueno, por lo menos ya saqué para la comida, dicen. Ya saqué por lo menos para la comida, ya salió. Que es lo que Dios sabe que buscamos primeramente, ¿verdad? Primeramente buscamos el sustento, la comida para el cuerpo. ¿Por qué? Porque decía una canción de los Tigres del Norte cuando yo era mundano, decía, ya ven que el hambre es canija y más es el que la aguante. La hambre es canija. Los que han sufrido hambre saben que la hambre es terrible. Qué feo se siente tener hambre, pero hambre no de esa hambrita de que no comiste un día, no, hambre de que ya llevas 3, 4 días, pero no porque estás ayunando, sino porque no hay que comer. Yo sé lo que es hambre, yo he experimentado el hambre. Amén. Y el hambre es tremenda. Fue tan tremenda el hambre hace que las personas se coman a otras. Tenemos la historia de los sobrevivientes de los Andes, el avión que cayó en los Andes. Pasaron muchos días y no había que comerse, no había comida. ¿Y qué pasó? Se tuvieron que empezar a comer a los muertos que fallecieron en ese accidente. Cuando hubo hambre en Israel, en el libro de Lamentaciones vemos que las madres, fue tanto el asedio que hubo en Jerusalén y fue tanta el hambre que las madres se comían a sus hijos. Aquí la gente no sabe lo que es hambre. Mucha gente no ha experimentado lo que es el hambre. El hambre es tremenda, amigos. Pero lo que el Señor quiere aquí darnos a entender es que trabajemos por la comida, no por la comida que perece, sino por la que para vida eterna permanece. Y ese alimento es Cristo Jesús. Dijo, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Es Cristo Jesús lo que tú necesitas, amigo. Y su palabra. Que Dios te bendiga. No hago el llamado porque ya me acabó el tiempo, pero si tú quieres, ahí donde estás, invoca el nombre de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga y si el Señor lo permite, proseguimos con este tema el próximo jueves, primeramente Dios.